una nueva entrevista, porque se habla mucho acerca de lo que ocurre durante el padecimiento del COVID, pero ¿qué ocurre post-COVID? ¿Cuáles son esos síntomas o consecuencias que quedan en las personas luego de padecer esta enfermedad? Para hablar de esto se encuentra ya con nosotros el experto, el doctor Emilio Saturno. Él es inmunólogo y además alergólogo. ¿Cómo está? Bienvenido a Next Noticias. Qué gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Doctor, vamos a hablar un poco de qué ocurre después de. Hay muchas personas, se habla pues en redes sociales también cuando expresan después de haber padecido el COVID-19 síntomas como quedo muy cansado, quedo tal vez un poco confundido, me cuesta un poco también hilar conversaciones más adelante, me cuesta retomar el ejercicio. ¿Cuáles son los síntomas que usted ha visto que continúan luego de padecer el COVID en estas consultas que le hacen a usted? Bueno, lo más común es ese cansancio, fatiga que las personas describen y que puede durar a veces meses, desgraciadamente en algunos pacientes, y puede ser tanto leve que les cuesta hacer un poco de ejercicio como personas que no se pueden casi ni levantar de la cama por una condición que antes existía en otras posibilidades de causas que se llama síndrome de fatiga crónica, a ese nivel, ¿no? Que puede durar por mucho tiempo. También la falta de aire, dolor de cabeza, pérdida del cabello, entre otras cosas son lo más común, y problemas para concentrarse también. Y hay otras cosas como tos también que lo vemos con cierta frecuencia, y más ahora con esta última ola con el Omicron ha quedado muchas personas con más tos y ese cansancio, ¿no? Pero en menor severidad de la enfermedad gracias a la vacunación, pero igual se siguen viendo en algunos pacientes que le puede haber llegado a dar más fuerte, especialmente no vacunados. ¿Se ven algunos síntomas distintos? ¿Ha visto usted diferencia entre aquellos pacientes que han sido vacunados y los que no? Bueno, en cuanto a la severidad de la enfermedad, sí, o sea, definitivamente la severidad de la enfermedad en pacientes no vacunados sigue siendo, y Omicron cuando me molesta cuando dice que es un resfriado simple, ¿no? Puede darte fuerte, y principalmente los pacientes no vacunados, ¿no? O sea, la tos, la falta de aire, las fiebres altas, el dolor de cuerpo, fatiga después del COVID. Los pacientes vacunados, desgraciadamente algunos sí les puede haber dado un poco fuerte, pero nadie severo, nadie que quede en el hospital. Pues la gran mayoría no queda, gracias a Dios, a menos que tengan otras comorbilidades, otras enfermedades como cáncer o otras patologías que los comprometen en mayor edad. Pero sí, esa es la enfermedad aguda, la enfermedad crónica. La mejor manera que no tengas una secuela de COVID es que no te dé COVID. Y Claro. estar vacunado disminuye esa posibilidad, porque al estar vacunados todo alrededor tuyo es menos posible que se infecten ellos y que te infecten a ti. Eso es un hecho. Una vez que te da la enfermedad, aunque te ha dado suave, siempre hay una posibilidad que te dé la secuela. Digo, estamos apenas pasando esta cuarta ola con Omicron, no sé, que no sabremos qué tantas secuelas van a haber de esta última ola, pero por el momento veo muchísima menos frecuencia de síntomas persistiendo, aparte de un poco de fatiga o tos en algunos pacientes, comparado con la segunda ola que veíamos esa persistencia de síntomas o más severos, esos síntomas posteriores por más duración y en muchos más pacientes. ¿Y se ve alguna diferencia entre los pacientes que han tenido estos síntomas un poco más agudos o más graves durante el COVID, aquellos que fueron asintomáticos? ¿Se ha notado alguna relación entre si fue asintomático, le dan mayores secuelas, o si tuvo síntomas, tiene menos secuelas? ¿Hay alguna relación en esto o no hasta el momento? Bueno, es que cuando hablamos de la secuela hay dos cosas, ¿no? Está la secuela por afectación del mismo órgano que estuvo mucho daño, como a nivel pulmonar. Si una persona estuvo en cuidados intensivos o en sala por mucho tiempo, con mucha inflamación pulmonar, pueden quedar daños permanentes en ese pulmón y el órgano está dañado, y eso te puede quedar de por vida, ¿no? Eso es una cosa, por mucho, mucho tiempo hasta que te recuperes. Y igual te puede afectar otros órganos también. Y está la parte de los síntomas, esto que te describí, de fatiga, dolor de cabeza, pérdida del cabello, falta de aire, que le hacemos exámenes y todo sale normal. Es más bien una descondicionamiento físico, una fatiga de los órganos, de los tejidos menos importantes para el cuerpo en ese momento, que eran los músculos intercostales, que es la respiración, o sea, y para mandar energía a los músculos más importantes, a los órganos más importantes, pero el cerebro, el pulmón, el corazón, los riñones. Entonces, sí, entre más el paciente que estuvo hospitalizado con una enfermedad muy severa va a tener secuelas probablemente por daños orgánicos de alguno de los sistemas que se hayan afectado.
pero sí tenemos pacientes que le dio una enfermedad muy leve o casi asintomática, muchos de ellos, que sí pueden tener secuelas posteriores, meses después de que les dio la enfermedad. Así que sí, puede pasar que incluso el paciente con una enfermedad leve tenga, o asintomática tenga síntomas y lo vemos, ¿no? Especialmente la fatiga, cuadros de asma posterior, muchos meses después de la enfermedad. He escuchado tal vez, también nos han comentado también a través de las redes sociales, personas que de repente no sufrían de diabetes y luego del COVID quedan con pues, estos números altos en el azúcar. Esto también te está ocurriendo. Sí, sí, he visto casos, incluso en niños, tengo varios niños que desgraciadamente después de la enfermedad aguda del COVID han desarrollado diabetes tipo 1, o sea que y se está viendo también en adultos, ¿no? Entonces, y es por un daño probablemente en el mismo páncreas, que es el órgano donde se produce la insulina, en unas células que están ahí, se destruyen por cuestiones inmunológicas de inflamación que causa, y anticuerpos que probablemente causa el virus y le destruyen ese órgano. O sea que sí, o sea, volvemos a lo mismo, la mejor manera de evitar eso es con la vacunación. Y eso es importante porque muchas personas piensan que llegan, oh, que me dio porque me vacuné, ¿no? O sea, muchas personas, cuando vas a vacunarte, las personas que están ahí vacunándose están susceptibles porque no están vacunados, si no, no estuvieran ahí. Entonces, claro, muchas personas se infectan en el proceso de vacunación, por eso es importante cuidarse mucho, incluso durante ese proceso, hasta ya estar protegido varias semanas después de haberse vacunado. Pero definitivamente ese daño en estos órganos, incluyendo la diabetes, lo hemos visto y se sigue viendo. Ahora, de los pacientes que usted ha estado atendiendo, normalmente, ¿cuánto duran con estos síntomas que usted menciona como la fatiga, la falta de concentración, el cansancio? ¿Tiene un tiempo que ha visto como promedio que les mantiene estos síntomas en los pacientes? Sí, promedio de 3 meses más o menos. De 3 a 6 meses la mayoría de los pacientes recuperan, ¿no? Pero promedio de 3 meses. Es importante también entender que la misma enfermedad aguda puede durar los 4 semanas. Algunas personas me llegan y que estaba mejor y estoy el día 15 y me siento otra vez mal y débil. O sea, eso es parte todavía del proceso agudo. No se considera todavía el síndrome post-COVID o COVID prolongado, ¿no? Las primeras 4 semanas todavía tienes RNA del virus circulando en tu cuerpo y que te puede volver a reactivar esa inflamación o te puedes reinfectar también, siempre es una posibilidad. O sea, que es importante eso. ¿Hay posibilidades de reinfectarse luego de haber padecido el COVID unas semanas después? Sí, puede pasar, sí, definitivamente. Especialmente si son cepas diferentes, pero tengo pacientes incluso en la misma casa, pacientes que estaban saliendo mejor, se infectan los hijos y después ellos que estaban marcando, que han hecho pruebas rápidas, estaban marcando levemente positivo o negativo y vuelven a marcar positivo dentro de los siguientes semanas. O sea que probablemente por una reinfección. Acuérdate, puedes infectar, al menos te enfermes nuevamente porque tienes algo de inmunidad. Y la inmunidad demora varias semanas en producirse robustamente. O sea, en las primeras semanas después de la infección no está la inmunidad celular completamente producida, ni la inmunidad de anticuerpos tampoco completamente producida. Entonces estás susceptible a reinfectarte y tal vez no te enfermes si estás vacunado, porque eso, más la infección anterior, vas a tener cierto grado de inmunidad, pero de que te puedes reinfectar, tal vez no enfermarte, que ya es síntomas mayores por esa exposición. Muy interesante. Pero puedes contagiar. Muy interesante esto que menciona, porque normalmente la gente dice, ya a mí me dio COVID, ya tengo inmunidad como si fuera algo inmediato. Y no, usted está aclarando que entonces hay que seguir, o sea, siempre hay que estar cuidándose, pero no hay que relajarse pensando que ya me dio COVID y no me puedo reinfectar. Incluso quisiera también resaltar lo que dice, dentro de la propia casa, cuando hay varios pacientes con COVID, pudieron haberse contagiado de cepas distintas y podrían reinfectarse dentro de la misma casa. Me gustaría que me ampliara esto un poco. Sí, sí, o incluso de la misma cepa. Lo que estoy diciendo, cuando el paciente se infecta y está saliendo la enfermedad recientemente, o sea, es un proceso de producir una inmunidad, no es algo que tú prendes un switch, sino que el cuerpo está produciendo células, linfocitos B, que son los que van a producir anticuerpos, linfocitos T, citotóxicos, que es a pelear el virus cuando te vuelves a poner, pero esas células se van formando en el proceso de los días y después van a quedar células de memoria para cuando te vuelvas a exponer, pero todo eso es un proceso de varias semanas. Entonces, mientras eso está ocurriendo, si a ti te vuelve a caer más virus de tu hijo que no está vacunado, especialmente niños pequeños no estén vacunados, que tienen una carga viral mayor, te va a caer en tu nasofaringe. No es que tienes un escudo porque te acabas de dar y el virus va a rebotar y va a salir huyendo de ahí, no, él va a caer en tu nasofaringe y si te cayó mucho virus, tu cuerpo, con la poca inmunidad que tengas en ese momento, o si está vacunado, un poco más de inmunidad, se va a multiplicar lo suficiente. Si se sigue cayendo más, como se van llenando unos vasos de agua antes que te los termines de tomar, se va a desbordar el vaso de agua. La inmunidad se puede sobrepasar
por esa, incluso con la vacunación, si te expones demasiado a gente no vacunada o con mucha carga viral y te pueden reinfectar y de ahí que desarrolles síntomas o no, depende, o sea, te infectas, de ahí desarrollas síntomas ya te enfermaste, pero de que te pueden infectar fácilmente lo puede ocurrir. Y por eso deben seguir usando mascarilla. Tengo casas en las cuales la cuarentena se prolonga por 20 días o más porque se sigue infectando uno, se infecta a los niños, después el niño infecta a la mamá y a veces uno de los que ya estaba saliendo vuelve a marcar positivo o una línea en las pruebas rápidas mucho mayor porque probablemente se le cayó virus nuevamente. Entonces ahí tal vez no se enfermen mucho porque tienen algo de inmunidad, pero sí se infectan. Muy importante esto que menciona, doctor. Seguir Entonces, usando mascarillas y todo. también sería muy bueno entonces resaltar en qué momento dejamos de ser contagiosos, porque también hay confusiones en eso, ¿no? Una cosa son las medidas de bioseguridad y que están pues promoviendo las autoridades de nuestro país de 5, 7 y 10 días, y otra es lo que le toma en realidad al virus en el cuerpo. ¿Cuándo dejamos de ser realmente contagiosos? Pero mira, eso dice a la gente, el virus no leyó el decreto, o sea, no porque ahora bajaron la cuarentena, el virus ya no más puede infectar 5 días. No, hay personas, si están sintomáticas, pueden llegar a continuar siendo infecciosas fácil hasta los 10 días. La gran mayoría de los pacientes, en menos de 1 o 2%, ya después del 10.º día ya no lo son, pero antes de esa fecha todavía son entre el día 5 y el día 10, aunque ya puedas salir por decreto de que ya, incluso aunque estés asintomático, puedas salir de cuarentena. Tengo muchos pacientes con esta variante de Omicron que siguen marcando positivo 10, 14 días. Tal vez no sean tan contagiosos, pero potencialmente lo son. Esa gente entre el día 5 y el día 10 que puedan ya volver a su oficina a trabajar, deberían mantener una mascarilla buena, una KN95, no una quirúrgica, porque el virus puede salir fácilmente en cierta proporción. Tampoco les recomendaría que fueran a un restaurante, a un lugar a socializar sin mascarilla, tomando bebidas sin mascarilla. Eso no lo recomendaría si están entre su día 5 y día 10. Después del día 10, sí, la posibilidad es muchísimo menor. Pero entre ese día 5 y 10, los más contagiosos son los primeros 5 días, definitivamente. Pero ese día 5 y día 10, especialmente si hay alguien más contagiado en la casa, pueden continuar contagiando y se deben mantener las medidas, especialmente una buena mascarilla y en lugares abiertos preferiblemente. Doctor, muchas gracias por esta docencia que acaba de hacer aquí en el Noticiero Estelar de Next Noticias. Que tenga buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias por la invitación. Cuídense. El doctor Emilio Saturno, pues hablándonos acerca del post-COVID. Importante resaltar esto en casa. Si usted está contagiado, tiene más familiares contagiados, debe protegerse porque podría caber la reinfección antes de poder salir completamente del COVID. Importante esto también para tener en cuenta en casa a partir del 10º día, entonces que sería menos contagioso, pero siempre hay que mantener las medidas de bioseguridad, incluso en casa, si entonces se presentan casos positivos en su hogar.